Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. En un día con mucha información política, vamos a hablar también algo de información económica. En un ratito vamos a estar discutiendo qué es esto de que ahora todos hablan de golpe, declaraciones muy fuertes desde el kirchnerismo, hablando de que hay este golpe judicial, que el general Lorenzetti, el presidente de la Corte, está armando un golpe blando o golpe al fin contra Cristina, y Carrió, que también coincide en eso, pero dice que la que va a hacer el golpe el domingo es Cristina en la Asamblea Legislativa, y que por eso no va, que teme que la maten y otras cosas. Es decir, desde el antikirchnerismo y del kirchnerismo, todos hablando en una campaña que se empieza un poquito a enturbiar. Y también vamos a hablar del tema de fondo, ¿no? Porque me parece, más allá de estas cuestiones hasta ahora verbales, dialécticas, sí hay una guerra de espías, hay una guerra de los servicios de inteligencia detrás que pueden tener por primera vez en mucho tiempo de violencia a la campaña política. El caso Nisman abre ahí una puerta que puede significar que se introduzca la violencia política en la Argentina. Bueno, un rato vamos a estar dialogando con Gustavo López, que es subsecretario general de la Presidencia, está Garayalde, dirigente y legislador del PRO, Zuleta Puseiro, está también el capo de la Salada con nosotros, pues me interesa, justamente ha sufrido otro tipo de violencia, la inseguridad, la Salada en los últimos días. Creo que hay tres muertos en la Salada, pero bueno, obviamente en el conurbano profundo Castillo conoce bien cómo se mueven también las campañas políticas en el medio. Vamos a hablar de Estiuso en un ratito, porque dice también otro que temen que lo maten, pero está fuera del país, el ex agente de inteligencia. ¿Y qué sabe Estiuso y todavía no contó? Porque hay una especie de acusación velada de amenazas entre el gobierno y el hombre que se hizo fuerte, porque fue jefe de contrainteligencia en la CIDE en los últimos 10 o 12 años. Es decir, nunca tuvo Estiuso tanto poder dentro de la CIDE como la tuvo en los últimos 10 años o 12 años bajo el mandato del kirchnerismo. A ver, antes de meternos en ese tema, hoy salió el presidente del Banco Central, Alejandro Banoli, a definir un poco la política oficial económica para los próximos meses. Dijo Banoli: no voy a convalidar ninguna devaluación brusca, vamos a ir administrando el tipo de cambio gradualmente de manera tal que vaya por detrás de los depósitos en pesos. ¿Qué significa esto? Bueno, confirma que el gobierno lo último que quiere en el mundo en este año, en el último año de gestión, es devaluar. Es decir, va a tratar de sostener el pesito, que si bien se va a ir devaluando como se viene devaluando por la inflación, pero no va a dejar que el dólar le gane al peso. Es decir, que el dólar vuelva a subir bruscamente o vuelva a subir como estuvo subiendo los últimos años y el año pasado en un salto brusco. Esa es la apuesta fundamental del gobierno. No tiene otra política económica. Y para eso necesita que quien pone los pesitos en el banco en un plazo fijo le paguen más que la suba del dólar oficial. Es decir, que la tasa de interés de los bancos, que está actualmente en 21 o 22%, entre 20 y 22%, va a estar por arriba de lo que va a subir el dólar oficial este año. Y la inflación va a estar por arriba de todo. La inflación va a estar por arriba de la tasa de interés que pagan los bancos y por arriba de la suba del dólar. ¿Significa esto que el gobierno le deja con moñito la devaluación al próximo gobierno? Bueno, lo que muchos se preguntan, porque la estrategia de dólar casi fijo, muy atrás de la inflación, en un año donde por lo menos va a haber 25% de inflación, entre 25 y 30% de inflación, se están cerrando acuerdos salariales entre 30 y 35% a nivel de los docentes, que es la principal paritaria al principio del año. Bueno, muchos consideran que el gobierno quiere hacer cualquier cosa para no volver a devaluar, que esa es la gran estrategia de Cristina, y en todo caso que si el dólar se tiene que escapar, porque obviamente cuando hay inflación se acumula atraso cambiario, Argentina queda cara en dólares, no puede producir y demás, que se arregle el próximo. Ha dicho Banoli también que se terminó la etapa del desendeudamiento, es decir, porque para mantener el dólar fijo, cuando hay inflación, cuando la inflación se va comiendo el peso, no solamente tenés que darle al depositante más tasa de interés para que deje los pesitos en el banco, sino que también tenés que conseguir dólares para que ese dólar barato no te lo lleven de las manos por todos los canales que se pueda comprar dólares. Y para eso reconoce Banoli que van a salir a tomar deuda.
Ahora, la deuda principal de este año, es decir, los dólares principales los va a aportar China. Por eso es tan importante para el gobierno lo que va a suceder hoy en el Congreso. Se está discutiendo en este mismo momento en diputados los acuerdos con China. Es fundamental para el gobierno, para conseguir esta estrategia de dólar casi fijo, planchado este año y que se arregle el próximo, que ingresen por lo menos de China este año entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Que vienen en yuanes, pero como el yuan es convertible a dólar, se consideran como si fueran dólares para el Banco Central. Ya hay en el Banco Central 3.000 millones de dólares. De las reservas del Banco Central ya hay 3.000 millones de dólares que son yuanes chinos. Si uno le suma los 4.000, 5.000 millones de dólares que apuesta el gobierno lleguen este año financieros del préstamo de China, del swap de monedas con China, bueno, va a haber entre 7.000 y 8.000 millones de dólares de la reserva del Banco Central que van a ser dólares chinos este año. Por eso es fundamental para el gobierno este año cerrar sí o sí el acuerdo con China, y por eso están votando contra el reloj en el día de hoy los acuerdos con China, que después plantean otro tipo de discusiones. Después le voy a preguntar a Castillo también esta discusión, pero bueno, lo que plantean los industriales o lo que han planteado algunos sindicatos, si Argentina en esta extrema debilidad que tiene con el objetivo de corto plazo de conseguir los dólares como sea, y como en el mercado puede conseguir poquitos dólares, van a salir a buscar deuda, pero Argentina paga cara la tasa de interés que le cobran en el mercado por esos dólares, a diferencia de Uruguay o de Bolivia o de Brasil o de otros países. Bueno, China es fundamental. Ahora, lo que muchos se preguntan es si en esa debilidad, el estar de rodillas financieramente, necesitando los dólares, pasándole la gorra a China, no te lleva a firmar algo que para la Argentina puede condicionar su desarrollo industrial, económico e industrial en los próximos años. Es decir, mucho más allá incluso del próximo gobierno. Y básicamente lo que se discute con China es que China nos viene goleando desde el punto de vista comercial. Uno ve la balanza comercial en los últimos 5 años con China y los chinos han duplicado sus ventas a la Argentina, es decir, lo que importamos de China pasó de 5.000 millones de dólares en el 2007 a casi 11.000 millones de dólares el año pasado, y lo que le exportamos a China, que son básicamente porotos de soja, algo de aceite, pero en los últimos tiempos ni siquiera estamos exportando aceite de soja, se ha mantenido constante. Y esto ha generado un déficit comercial con China muy grande. El año pasado llegó a 6.000 millones de dólares el rojo. Es decir, los chinos por un lado nos prestan los yuanes, 3.000 millones de dólares nos prestaron el año pasado para poner en la reserva, y por otro lado nosotros le tenemos que pagar 6.000 millones de dólares, como ocurrió el año pasado, porque lo que compramos a China excedió en 6.000 millones de dólares lo que nosotros le vendimos a China. El déficit comercial con China el año pasado llegó a un récord de 6.000 millones de dólares. Se multiplicó por 6 veces en los últimos 5 años el déficit comercial con China. Pero bueno, la discusión es si en ese modelo Argentina no cristaliza ese modelo. Es decir, si en el corto plazo no terminamos firmando algo que signifique que en el futuro a lo sumo seguimos vendiendo la misma soja a China y cada vez vienen más productos importados de China. Y la discusión si además con las obras de infraestructura no puede ingresar, está en los acuerdos, pero el gobierno dice que no se van a aplicar, una cantidad importante de inmigrantes chinos para realizar distintos tipos de obras de infraestructura. En un ratito vamos a seguir debatiendo de este tema de China, pero vamos a meternos en la discusión política de estas horas. ¿Hay golpe blando? ¿Por qué desde el kirchnerismo y en las antípodas Carrió coinciden que el domingo o en los próximos días puede pasar algo grave? Cuando faltan apenas 5 meses para las elecciones, el gobierno y la oposición se subieron a una escalada de acusaciones. Unos y otros denuncian que Argentina está en las puertas de un golpe de Estado. La presidenta de la Nación volvió a advertir que quieren derrocarla y apuntó contra el Poder Judicial. Después de que Cristina Fernández hablara del bautismo de fuego del Partido Judicial, el kirchnerismo llamó a la militancia a reunirse en el Congreso en defensa del gobierno. La cita es el domingo 1 de marzo, el día en que la jefa del oficialismo dejará formalmente inaugurada la Asamblea Legislativa. El dirigente Luis Delía regresó a los primeros planos con dardos contra las mafias que pretenden condicionar a Cristina.
Sin embargo, el que fue más lejos que nadie fue el diputado chaqueño del Frente para la Victoria, Juan Manuel Pedrini. En un grupo de tareas desestabilizantes con un general que no lo nombra nadie, que es Lorenzetti. El general Lorenzetti hoy encabeza la posibilidad de golpe en la República Argentina. El presidente de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema. Sí, el presidente de la Corte Suprema. En la vereda de enfrente, la que alertó sobre movimientos destituyentes fue Elisa Carrió. La jefa de la coalición cívica sorprendió a todos con su denuncia de que la presidenta y el jefe del ejército, César Milani, preparan un autogolpe para el domingo a la noche. ¿Qué es lo que viene ahora? La sociedad. ¿Qué es lo que viene el domingo? Un golpe de Estado. ¿De quién? De Cristina Kirchner. La muerte del fiscal Alberto Nisman empañó el inicio del año electoral y desató una guerra de acusaciones. ¿Vuelve a sobrevolar la violencia política en el país? ¿Es posible un golpe de Estado en Argentina? Bueno, Diego, está todo en ebullición. Digamos, el kirchnerismo, nosotros decíamos, si fuera tan serio, no estarían el otro día festejando con la cámpora, haciendo trompita con las selfies y hablando de las ventas de Coca-Cola. Pero, bueno, es un escenario de mucha violencia verbal por ahora. Y en el medio tenemos el caso Nisman, tenemos a Estiuso que se fue del país diciendo que temía que lo mataran, y el gobierno diciendo que Estiuso, además de ser contrabandista y lavador de dinero, tal vez hasta pudo haber organizado la muerte de Nisman. Sí, claro, tenemos un hecho grave, gravísimo, que es el del comienzo del año, que es la muerte de Nisman, y después tenemos una serie de declaraciones, de hipótesis, de teorías. Ayer la de Pedrini, ¿no? Acá, del Frente para la Victoria, diciendo, bueno, que Lorenzetti es el que encabeza este golpe judicial, que los fiscales que organizaron la marcha del 18 de febrero son un instrumento de Lorenzetti, que Lorenzetti no habla, no se refiere a este tema, pero está tratando de organizar un golpe contra la presidenta, y Elisa Carrió también haciendo declaraciones, lo viene diciendo, ahora da una fecha precisa, viene diciendo hace un tiempo ya que Milani, el jefe del ejército, que la presidenta preparan un autogolpe, ahora dice es el domingo, le pone fecha a esa supuesta operación contra la democracia que encabezaría la propia presidenta, ¿no? No, lo que va a haber el domingo es sí una gran marcha del oficialismo que busca contrarrestar la marcha del 18F, ¿no? De hecho, Delía ha estado convocando, aunque está marginado un poquito por distintos sectores del oficialismo, está convocando la marcha y con un tono fuerte, digamos, ¿no? El afiche de las marchas es la marcha contra las mafias mediáticas y judiciales. Sí, todos los años organiza el oficialismo para acompañar el discurso de la presidenta en la inauguración de la Asamblea Legislativa, de las sesiones ordinarias. Sucede todos los años. Este es el año que tiene la particularidad que es el último discurso de la presidenta, el 133 periodo de sesiones ordinarias. Pone todo, acá en la mafia pone todo, Estados Unidos, y hay afiches también convocando. Clarín, bueno, mete de todo, algún juez que está dando vuelta por ahí. Sí, digo, lo que es distinto me parece es el contexto. La muerte de Nisman, que no se sabe si fue un suicidio, si fue un crimen, quién lo mató, todavía no hay mayores datos sobre eso, y en ese marco, bueno, la marcha de la semana pasada y lo que se pretende como una respuesta del oficialismo. Va a ir seguramente toda la gente que se identifique con el gobierno, va a estar en el Congreso, pero bueno, la denuncia fuerte es la de Carrió y también la denuncia fuerte es la de Pedrini, diciendo que Lorenzetti encabeza un golpe de Estado. Ahora está el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López. ¿Qué opina de lo que dijo Pedrini, el general Lorenzetti? Primero lo que digo es que sería bueno que el lunes, después que no pase nada, el periodismo interpele a Carrió por una denuncia absurda. Ya Carrió, cuando hace unos años los productores rurales iban a venir a Buenos Aires, ella advirtió, no vengan porque han comprado armas y los van a estar esperando para matarlos. Semejante disparate y dislate no fue luego repreguntado por nadie. Nadie le dijo, mire señora, usted que anunció todo esto y no pasó nada, ¿qué tiene para decir? Entonces, una denuncia de un autogolpe, digo, realmente está delirando. A ver, vamos a aclarar algo. Vamos a aclarar algo. Yo creo que lo de Carrió es un disparate. Muy bien. Ahora vemos el disparate de la presidenta y de Pedrini. No, bueno, la presidenta de la Nación, sí. Yo no comparto la afirmación tal cual la ha hecho Pedrini. Yo lo que hago es un análisis político. Y yo lo que digo en el análisis político es, hay un sector de la justicia, desde hace tiempo, que es opositor al gobierno, pero que no habla a través de sus sentencias de acuerdo a la aplicación de la ley. Y pongo un ejemplo. A mí a veces los fallos de la Corte me gustan, a veces los fallos de la Corte no me gustan. Yo creo que esta Corte, o por lo menos mientras tuvo 7 miembros, todavía no ha fallado nada importante, ha sido una Corte que decidió de acuerdo a lo que pensaba.
y punto. Es decir, si me gustaba o no me gustaba, si favorecía al gobierno o a las corporaciones, yo creo que la Corte lo decidía a partir de su convicción jurídica. Y sin embargo creo... ¿Cuándo es que se volvió golpista? No, sin embargo creo que hay un sector de la justicia. Mira, en abril del 2009 yo escribí una nota en página 12 a partir de los amparos por la ley de medios, que la llamé golpear la puerta de los juzgados. Porque yo decía que un sector de la política y un sector básicamente del poder económico buscaba en la justicia no hacer justicia, sino poner palos en la rueda en la marcha del poder político, es decir, impedir el ejercicio de la política a través de la justicia. Entonces, claramente, mira, la marcha de los fiscales fue una marcha política. Y fue una marcha política en contra del gobierno. Entonces lo que decimos es, los fiscales y un sector de la justicia hacen política. Ahora, cuando se investiga por corrupción a Vudú, ¿se hace política? Depende. A ver, el caso es bastante confuso y yo lo que digo es... ¿Confuso? Sí, desde mi punto de vista. 4 jueces federales coinciden. Yo lo que digo es... Un juez en primera instancia y una cámara... Si termina condenado por la Corte, es porque habrá cometido algún delito. ¿Y por qué condenado por la Corte en un caso de corrupción? ¿Y sabes por qué digo esto? El caso más importante de la historia, y lo dije desde hace 2 años, lo vengo diciendo, la justicia está sospechada de parcialidad. Y el caso más importante de la historia judicial argentina, que fue la causa AMIA, nos dijeron que Rivelli la había volado y era mentira. Bueno, está bien, empezamos hablando de una causa de corrupción que es un poquito más fácil de investigar. Y en este caso hay 4 jueces que coinciden en la causa de corrupción. 85 muertos y acusaron por encubrimiento a otros. Entonces, déjame el beneficio de la duda y el principio de inocencia y decir, mira, si alguien cometió un delito en este país, tiene que ir preso. Como hay un sector de la justicia que está, desde mi punto de vista, muy sospechado de parcialidad y juega a la política, en todo caso que sea la última instancia de la justicia la que determine qué pasó exactamente. Esto no quita, yo no estoy hablando de un caso concreto. Yo lo que digo es, el caso Otesur del lavado de dinero de Lázaro Báez, los hoteles de la Presidenta y demás. Que lo determine la justicia. Yo a lo que voy es, hay un sector de la justicia que es connivente con el poder económico y pone palos en la rueda al poder político de este gobierno y lo quiere poner del otro. Y hay una serie de grupos concentrados de la economía que juegan con un sector de la justicia a desestabilizar el gobierno. De ahí a un golpe de Estado, mirá, no hay condiciones en la Argentina para golpe de Estado, el gobierno está muy fuerte. No, y aparte usted está diciendo, está contradiciendo todo lo que dijo Pedrini, usted está diciendo que confía en la Corte Suprema de Justicia. No, yo lo que dije es que la Corte... El diputado del kirchnerismo dijo que era un general. Yo lo que dije es que la Corte... Lorenzetti, el presidente de la Corte. A ver, que quede bien claro. Yo lo que dije es que la Corte de 7 miembros, ahora tiene 4 y todavía no ha fallado. La Corte de 7 miembros era una Corte que fallaba de acuerdo a su criterio jurídico, ¿sí? Me gustara o no me gustara. Y lo que digo es que hay un complot de un sector de la justicia junto con sectores del poder económico y otros sectores en contra del gobierno. No lo pongo en cabeza de nadie en particular, pero sí, claramente hay un sector de la justicia que juega a la política. A ver, diputado Garayalde, ¿es así? ¿Hay un complot? Después le vamos a preguntar de nuevo a Gustavo López si no hay una dinámica que después habrá que criticar también en la justicia, que investiga sobre el final de un gobierno. Entonces, este es un gobierno que iba del vamos por todos al todos presos, digamos. Ahora está preocupado por los jueces que avanzan con causa de corrupción que antes no habían movido. Yo creo que es terrible decir de que hay un complot judicial, porque si yo estoy en el lugar del señor, lo hubiera ido a denunciar, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que no hay ni un golpe blando ni un golpe duro. Y si fuera así, nosotros estaríamos del lado de la presidenta, defendiendo las instituciones. Eso es más que obvio. Yo no creo que vaya a haber un golpe, ni mucho menos. Nosotros tenemos que proteger justamente las instituciones y en eso proteger a la presidenta. Así que eso para mí está fuera de todo término. Es cierto que hay un manejo judicial que siempre, faltando 1 o 2 años, empiezan a caer las causas. Ahora, si hay un partido judicial, como dicen, es justicia legítima, no es justamente otro lado. Y si consideraron que la marcha del otro día, la consideran opositora, como dicen, una marcha que se hace por respeto a un fiscal que murió investigando una causa tan importante como la AMIA, me parece brutal la forma de decirlo y la forma de cómo se comportaron. Y si hay que indagar lo que dice Elisa Carrió, también hay que indagarlo a Delía, también hay que indagar a la que habla, a la vocera de Casa Rosada, también hay que indagar a la presidenta sobre qué quiso decir cuando dijo que era un suicidio y después dijo que no. Digamos, acá hay un montón de causas. Y después,
Yo me acuerdo que Bonafini, cuando tenía 7 jueces en la Corte Suprema, fue y dijo: a estos chorros hay que sacarlos de acá, vamos a prenderle fuego juzgado, cuando le sacaron una causa que no les gustó. Entonces, digamos, cuando es para un lado, está bien, cuando es para el otro lado, hay complot. Acá hay muchas cosas que todavía no se han aclarado. Joclender dijo: prendo el ventilador, y desapareció de todos lados. Jamás en la vida volvimos a escuchar de Joclender. Entonces, hay muchas cosas que aclarar, y me parece que cuando hablan, lo hablan. Yo siempre digo que en la Casa Rosada deben tener como una puerta giratoria donde entran por un lado con una idea y salen por la otra con absolutamente cambiados. Y es como si nunca hubieran estado en el gobierno. Ahora lo acusan a Estiuso de que contrabandeaba PlayStation. Bueno, estaba Causuriaga ahí y era santacruceño. Entonces, ¿qué jefe de inteligencia teníamos nosotros que un subordinado de él importaba PlayStation y no se daba cuenta? ¿Se dio cuenta ahora? Ojalá sean PlayStation, ¿no? Me parece que es un poco terrible. No sabemos que importaba. Ahora dicen que era PlayStation, pero por ahí entre otras cosas tenía PlayStation, pero digamos estoy diciendo algo. Castillo se ríe, pues, con lo difícil que es sacar un container de la aduana. Claro, obviamente. Incluso sacó 94 toneladas, nadie lo controló. Sobre todo eso, con lo difícil que es. Es un tema. Ahora la pregunta es si venía con PlayStation adentro del container o traía otra cosa. Porque nadie controlaba la aduana a lo que importaba la CIDE. No de hace 12 años ni de hace 4, de lo que tengo uso de razón no se controla. Ahí hay todo un manejo privado de ellos y un terrible negocio de la aduana. No hablemos de 12 años, hablemos de 13, 14, 15, 16, de 20. Siempre sabemos o hablamos en el café de lo que pasa en la aduana. Para sacar un contenedor siempre hay que poner, para esto hay que poner. No es novedad. Eso era en el pasado. ¿Cómo? Eso era en el pasado. No, siempre. ¿Usted alguna vez escuchó que la aduana argentina trabaje sanamente y en familia? No. Siempre hubo manejos. No los conozco, pues no estoy en el tema. Pero se habla de que todo corrupción ahí adentro. Ahora la seguimos, Castillo. Bueno, Milman, ¿en qué estamos? Es un escenario electoral donde se tiran con amenaza Estiuso de un lado, el gobierno del otro, denuncia de golpe cruzado. ¿Cuál es la preocupación del gobierno que está tan preocupado, digamos, por este golpe institucional? Primero, creo que ojalá todos los chaqueños no piensen como Carrió y Pedrini, que se da la coincidencia, ¿no? Estoy convencido que no es así. Carrió que tiene miedo que la maten el domingo y por eso no va a la asamblea. Carrió no va a las asambleas hace años, así que no me parece que es por el miedo. Puede tener miedo, porque muchos ciudadanos en Argentina hoy tienen miedo, y esto es una realidad. La inseguridad no es solo un problema de fiscales, es un problema. Acá hay varios encuestadores, saben que la principal demanda de los argentinos hace años es este tema. Así que puede tener miedo como podemos tener todos los ciudadanos. Ahora, a mí me parece que la denuncia de autogolpe o la denuncia de golpe blando, suave, yo lo conozco a Gustavo hace años, usar la palabra complot, me parece que, aparte es licenciado en comunicación, sabe lo que está diciendo. Me parece que se equivocó en la palabra, quiero creer que se equivocó en la palabra. ¿Qué hay sectores del Poder Judicial que tienen opiniones políticas? Piedra libre, Ahora, el gobierno no puede decir que hay un partido judicial, porque la verdad es ¿cómo se nombran los jueces? Con acuerdo del Senado. Acuerdo del Senado que necesita mayoría que ha tenido el partido de gobierno desde el inicio de la democracia hasta el día de hoy. Los presidentes de la Comisión de Acuerdo del Senado han sido Leónidas Sadi, ha sido Maqueda, actual juez de la Corte, que era presidente de la Comisión de Acuerdos, ha sido hoy es Gingle, una persona pero el hijo del proceso de Agudú lo nombró Kirchner. Así que control sobre la designación de jueces. PJ, igual Partido Judicial, ha tenido control, así que no tenemos nada que ver, con los jueces que tenemos, han constituido una propia, lo decía acá el diputado, una propia agrupación vinculada al gobierno, ha tratado de politizar la justicia, Esto es obvio. Que la marcha del 18F fue una marcha política, piedra libre otra vez, la verdad es que una marcha de manifestación ciudadana es política. ¿Está mal que sea política? La verdad es que yo creo que está muy bien que todos podamos hacer política. El kirchnerismo se nos pasó hablando 10 años de que venía a reivindicar la política, ahora cuestiona una marcha porque era política. Yo no cuestiono la marcha que van a hacer el domingo, la verdad que me parece fantástica, toda expresión del ser humano es política. Sin interrumpir, Gerardo, yo no la critiqué.
la califiqué nada más. No, pero al gobierno al que vos pertenecés, dijo que era destituyente, que era un golpe suave, el jefe de gabinete, el secretario general de la presidencia, legisladores, dijeron que era una marcha destituyente. Y yo te pregunto, ¿interpelaste vos a esos funcionarios que dijeron que era marcha destituyente el 19, que el gobierno estaba en el mismo lugar? No, yo digo, la verdad es que no. Me toque contesto. No pasó eso, digamos. Entonces, me parece que lo que hay es una situación preocupante, que fue la muerte del fiscal. Si yo hubiese sido gobierno, un fiscal que tiene condena de muerte en el exterior, la verdad que hubiese dicho, ¿quién querés que te cuide? Porque además, digo, vino, denunció a la presidenta, un hecho grave, digo, ¿quién querés que te cuide? La CIA, el Mossad, la Metropolitana, no sé, hubiese puesto a mi principal hombre de confianza en la puerta del departamento. Digamos, somos un país que ha vivido 2 atentados terroristas, digamos, ¿no? Es de ahora, suponer que puede volver les hago una pregunta, digamos, porque esto es un poco lo que preocupa. Estamos entrando en una campaña electoral, que va a ser una campaña electoral fuerte porque el gobierno de turno todavía no definió su sucesor, su candidato del oficialismo, y además porque Cristina no puede ser reelecta, ¿no? Ha dicho ahí el senador Marcelo Fuentes que va a ser la campaña más violenta de la historia. Este tipo de violencia verbal, ¿no?, de las barbaridades que se dicen del gobierno y también desde algunos sectores de la oposición, ¿nos lleva a enardecer un poco, digo, el puntero político del conurbano, que está escuchando y que en muchos casos refiere al gobierno, ¿no? El gobierno tiene la mayoría de los varones del conurbano, y está escuchando de que a Cristina le están haciendo un golpe, que no la dejan, que no quiere que termine el mandato y demás? ¿No puede llevar en algún momento a que o ese puntero político, los que están abajo, se pase de rosca y puedan ocurrir hechos de violencia que nadie quiere en la campaña electoral? ¿No habría que bajar un poquito los decibeles? Una cosa es bajar los decibeles y otra cosa es hacer análisis político. Sí. Digo, yo creo que acá han pasado cosas en la Argentina muy graves. Para nosotros el tema Nisman es un tema muy grave. La presidenta ha pedido a la justicia, y todos nosotros pedimos a la justicia que lo esclarezcan. Tienen todas las herramientas y todos los elementos para esclarecerlo, y el contexto en que se dio la denuncia que nosotros descalificamos desde el punto de vista jurídico, porque nos parece que es una denuncia inexistente, pero que tenía exclusivamente connotaciones políticas, esa denuncia, la muerte de Nisman la resignifica. Hay un drama que es familiar, personal, de amigos, de las hijas, sí, y hay una crisis política limitada, pero digo, hay una crisis política porque murió un fiscal de la República. Cuando esto sucede, la presidenta dice, ojo, porque puede ocurrir que esto sea una muerte política producida por algún sector de la inteligencia. Es de la inteligencia. Bueno, lo que estamos diciendo es, digo, ahí es donde se arma un proceso de desestabilización. No sabemos qué pasó. Pero perdón, no sabemos, pero déjame terminar la idea. No sabemos si se suicidó, cómo, de qué manera. ¿Ese servicio de inteligencia no es el que trabajó con ustedes durante 12 años? Eso es lo que yo pregunto. De inteligencia del sistema democrático que se sublevó. ¿Quiénes acompañan esa movida? ¿Quiénes, por ejemplo? Que se sublevó contra el poder. Pero, perdón, ¿se sublevó? Bueno, cuando el servicio de inteligencia. Por eso, sí, eso claramente. A ver. Pero ¿cuándo se sublevó? Cuando dejó que avanzara la causa. ¿Dónde está la denuncia contra la sublevación de estos? No. Cuando digo cuando digo que se subleva contra la Constitución, lo digo en términos. ¿Es un delito, Gustavo? Se sublevó en términos políticos. ¿Qué quiero decir con esto? La presidenta de la Nación. Pero quiere aumentaron el presupuesto, pero déjame para que se sublevara. Espera un minutito. La presidenta de la Nación, la presidenta de la Nación es la encargada, como única persona del Poder Ejecutivo, de proponer tratados con potencias extranjeras. Una causa que estaba absolutamente paralizada, ella dice, la única manera de llegar a una condena... No, está bien, pero no vamos. Bueno, pero esa es la clave. La clave es... Pero que Nisman se sublevó ante la Constitución. Yo no hablé de Nisman. La clave, ¿cuál es? El Estado argentino, dentro de sus facultades constitucionales, firma un tratado. Está bien, esa va a ser la defensa que tenga Cristina cuando vaya a declarar la justicia. Sí, señor, y el Congreso lo ratifica. Sí. Este uso, como un empleado del Estado, debía cumplir las órdenes del Estado. Y el Estado, no empleado del Estado, del Poder Legislativo... Durante más de 10 años las cumplió. Sí. Cuando yo digo que se subleva una orden presidencial es porque opera contra un tratado firmado por la presidenta de la Nación. La presidenta de la Nación no puede permitir que una persona que debe estar subordinada a ella opere en contra de la presidenta con un tratado. Y lo que hizo que fue, lo echó. Y cuando lo echó,
Cuando lo echó... ¿Pero cuándo conspiró contra el tratado? Porque no hay ninguna denuncia del gobierno de que Estiuso... El último servicio que hizo Estiuso, perdón, el último servicio que hizo Estiuso para el gobierno, acá lo contamos, fue hacer una denuncia contra el juez Bonadío, una denuncia vieja, presentarse en noviembre del año pasado contra Bonadío para ver si ayudaba a sacarlo de la causa La pregunta es, una sola cosa. ¿No te enteraste que Estiuso estaba en contra del tratado con Irán? Yo también, y no me sublevé. Era diputado y voté en contra. Pero ¿sabés cuál es la diferencia? Milman, ¿sabés cuál es la diferencia? Vos sos un representante del pueblo en el Congreso y podés estar en contra. ¿Y cómo? Cualquier ciudadano puede estar a favor o en contra. No, un empleado del Poder Ejecutivo que trabaja de eso puede estar en contra. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el tratado? Le aportaba los elementos a Nisman para que pusieron ustedes ahí, Néstor y lo sacamos nosotros. Está bien, y lo sacamos nosotros dentro de las facultades. ¿Y eso convierte a la marcha en destituyente? No, a ver, vos estás mezclando todo. Vos estás mezclando todo. Vos estás mezclando todo. Son dos cosas. Déjame terminar porque si no quedo... A ver, yo no dije eso. Entonces no me interrumpas. Lo que digo es, mira, se sacó Estiuso. Nosotros creemos que hubo una movida política contra la presidenta de la Nación y contra el gobierno a partir de la denuncia de Nisman. Y la denuncia de Nisman era parte de una jugada donde Estiuso estaba detrás, que era una denuncia absolutamente inconsistente que intentaba generar conflicto político. La muerte es otra cosa. Pasemos a la marcha. Tiene dos componentes, los que fueron por Nisman y por el respeto a Nisman y los que fueron en contra del gobierno. Y los que fueron en contra del gobierno. Yo no me quejo de la marcha, lo que digo es, el que va a una marcha en contra del gobierno tiene todo el derecho del mundo. Y nosotros vamos a hacer una marcha a favor de la presidenta. Pero dijeron que era golpista, Gustavo, la marcha. Todo el gobierno era destituyente. Es la actitud de algunos fiscales, no la marcha. La actitud de algunos fiscales. Pasá el test de capital. La actitud de algunos fiscales. La actitud de algunos fiscales. La actitud de un sector de la corporación judicial es destituyente. Punto, ya está. Bueno, te voy a decir un punto, ya que estás en el gobierno y es una buena para preguntarte un buen lugar. Ustedes tenían problema con Estiuso porque dice que los operaba en contra del memorándum de Irán. ¿Cuál fue la operación que ustedes entendieron que era? Que fue alertar sobre la baja de las alertas rojas para que los iraníes pudieran salir de Irán y recorrer... Esa fue la discusión. Eso es falso. Para que termine, siempre hablaron baja de alerta. Siempre hablaron de eso. Perfecto. Nunca hubo baja de alerta. Ahora yo te voy a decir algo. Si ustedes tenían ese problema para aclararlo, era muy sencillo cómo lo aclaraban. Agarraban la Cancillería, donde son todos de la Cámpora, absolutamente todos hasta cadete, y desclasificaban no califico yo, podría ser la Cancillería, desclasificaban los memos que se mandaban entre Timerman y el canciller iraní y hubieran dicho, señor, acá tienen todos los memos, vean que en ningún momento hablamos nosotros de bajar las alertas. Y con eso todo el mundo hubiera dicho, sí, está bien. Un segundo. Ahora la seguimos, porque están en Interpol. Vos no leíste la información de Interpol. Interpol dijo, nunca el gobierno argentino pidió bajar las alertas. Gustavo López, eso ya está. Todo lo que decimos nosotros ya está. Y todo lo que dicen ellos, vamos a discutirlo. Pero lo que está diciendo, eso lo va a tener que ir a explicar la presidenta de la Justicia. Me parece bárbaro. La presidenta va a ir a explicar lo que tenga que explicar y además denunció que hubo una intentona de desestabilización a partir de esta jugada. Les guste o no les guste, y podés opinar lo contrario. Esto es lo que opinamos nosotros. ¿Pero quién denuncia? Vos me decís, denuncio, pero en cabeza de... Denuncio políticamente y que la justicia investigue. ¿Qué dijo Estiuso ante la fiscal Feina? A ver, rapidito, ¿qué dijo el agente Estiuso ante la fiscal Feina? Fue una declaración larga que hoy publica La Nación. Habíamos comentado ya algo de lo que dijo, pero esto es lo que destaca hoy La Nación en tapa. Del contenido que conocía de estas escuchas, fueron puestos en conocimiento tanto el señor subsecretario como el señor secretario de la CIDE, de la ex-CIDE, Larcher e Icazuriaga. ¿Qué dice con esto Estiuso? Yo informé de estas escuchas. El gobierno sabía de las escuchas entre Delía, Yusuf y todo eso. Informé que estas escuchas estaban en poder de Nisman. Eso es lo primero que dice. Entre paréntesis, después habrá que investigar también por esto que dice Estiuso y lo autoincrimina, por qué cuando hay una escucha pedida por un juez, en este caso era Canicova Corral, y por qué la autoridad política, por qué Larcher y Icazuriaga, que responden directamente a la presidenta de la Nación, por qué conocen las escuchas. Es decir, porque eso es un delito.
Es decir, si hay un juez que está investigando, la CIDE no puede pasarle, porque imagínate si investigara un caso de corrupción, quieren pinchar los teléfonos de Vudú para el tema Chicone y demás, y después eso se lo pasan directamente al jefe de la CIDE y el jefe de la CIDE a la presidenta. Eso es un delito. Pero bueno, ahí se está autoincriminando. Existe la Oficina de Observaciones Judiciales, la OJ, que está encargada de eso. Sí, pero la OJ tiene que agarrar eso y mandarle eso directamente al juez. Bueno, ahora es parte de la discusión y de la polémica que pasaría a la Procuración General de la Nación. Bueno, la oposición se opone a esto también, pero bueno, lo hacía la OJ. Y si lo tiene la Procuradora General o la Procuración General, lo tiene que agarrar, no ver nada de la escucha y mandársela directamente a la posición es que sea la Corte Suprema, pero bueno, está la discusión de quién hace las escuchas, quién está autorizado y quién las conoce. Lo que dice Estiuso en esta declaración es, lo hizo la OJ, la Oficina de Observaciones Judiciales, lo conocía Larcher. Y él lo informó a sus superiores. Exactamente. Pero Icazuriaga y Larcher no es que eran dos Kelper del gobierno, eran los hombres de máxima confianza de la Presidenta de la Nación y antes de Néstor Kirchner. Lo que dice Estiuso despegándose es, yo desconocía que Nisman iba a hacer una denuncia contra la Presidenta a partir de esta información. Me sorprendió porque lo hizo en forma intempestiva. Si yo lo hubiera sabido, dice Estiuso, lo hubiese aconsejado de otra manera. Después, otro de los datos, bueno, importante, tiene que ver con las comunicaciones. Ya contamos también acá, salió publicado en los medios, Estiuso tenía a su nombre 277 líneas de teléfono. Él dice, yo no escuché las llamadas de Nisman. Por eso no la atendió. En las últimas horas hubo por lo menos 3 llamadas a un teléfono que pertenecía a Estiuso. ¿Qué dice Estiuso? Y esto es importante para lo que viene la investigación, porque la fiscal Fein va a citar a esta persona. Alberto Massino también tuvo conocimiento del trabajo que estaba preparando el doctor Nisman en base a las escuchas. ¿Quién es Alberto Massino? Otra de las personas que manejó la CIDE en los últimos 10, 12 años por lo menos, era la mano derecha de extrema confianza de Estiuso. Y ahora está fuera. Y ahora está fuera junto con Estiuso. Dijo Estiuso, el que atendió a Nisman fue Alberto Massino, que fue citado ya por la fiscal Fein. Bueno, y esta es una declaración también interesante, ¿no? Así como para Nisman la causa AMIA fue la razón de su vida, para mí también lo fue. Es decir, tanto Estiuso como Nisman estaban abocados a esta causa, por lo menos desde el 2004, cuando Néstor Kirchner los presentó, pero incluso desde antes, donde ya trabajaban con la hipótesis de la pista iraní, Estiuso y Nisman juntos. Bueno, dice que no conocía la casa de Nisman, que no conocía el departamento. Pero que conocía a toda la familia, conocía a las hijas, y también que colaboró con la jueza Sandra Arroyo Salgado. Bueno, es parte de la declaración. Estiuso se fue del país, cruzó la frontera, aparentemente por tierra, estaría en Uruguay o estuvo en Uruguay, ¿no? Sobre Nisman, Alberto fue una persona siempre muy ansiosa. Lo que puedo decir es que tanto él como yo fuimos amenazados, al igual que nuestras familias, en el curso de toda esta investigación. Y bueno, y que a él también le llama la atención la muerte sorpresiva. Claro, él reconoce que era muy cercano a Nisman, pero dice, no sabía que iba a hacer una denuncia contra la Presidenta y tampoco me imaginé que iba a morir de esta forma. Bueno, no lo esperaba. Tanto Estiuso como la jueza Arroyo Salgado, la mucama de Nisman, descreen de la hipótesis del suicidio. Sí, bueno, Estiuso dice, a mí me sorprendió. Me llamó la atención la muerte sorpresiva, nunca lo hubiese esperado una persona como Nisman, apasionado como yo, por su trabajo. Está diciendo, que no cree que haya ahí un móvil. Zuleta, ¿influye esto en el escenario electoral? Nisman fue un impacto tremendo. Mañana publico un artículo, se llama El Cisne Negro, hablando del Black Swan, esta metáfora de la física. El cisne negro. Es el cisne negro, un evento que golpea el estado de cosas, rompe las expectativas, anonada a todo el mundo, genera una parálisis y mucho miedo, y a partir de ahí la gente empieza a reconstruir retrospectivamente con los fragmentos que tiene de su experiencia. Y en estos 30 años, los fragmentos de experiencia que tiene el ciudadano común son fragmentos muy negativos. Todas estas cosas las sabía, las escuchó, los nombres, Estiuso, siempre hubo. Acá no hay buenos y malos, blanco y negro. La connivencia entre los fiscales y los jueces, esos despachos del Poder Judicial llenos de expedientes que se caen y hay que sacarlos porque se rompen los cimientos. O sea, el proceso retrospectivo, al no haber instituciones, no haber partidos, no es un proceso de miedo, es un proceso de mucha confianza, porque hay activo y hay pasivo. El pasivo, el estilo paranoico, es un dato de la política desde siempre, desde los 70 para acá, y abarca a toda la fuerza política, sobre todo a las minoritarias, a los grupos que tratan de controlar los procesos políticos desde las minorías, en el gobierno hoy y en la oposición. No en vano es ciertos sectores del ultrakirchnerismo y Carrió. Entonces, ¿por qué buscan la dialéctica, la confrontación? Todo nada, ahora o nunca, ellos o nosotros. ¿Quién gana y quién pierde en ese escenario?
Bueno, yo creo que los que ganan y pierden son esos sectores minoritarios, porque me parece que se está produciendo la parte positiva, el balance que tengo yo, es que la gente está muy unida, no tiene miedo, ve tres presidentes tranquilizadores, una nueva generación, gente de gestión. Scioli, Massa o Macri. Scioli, Massa o Macri, la verdad, tienen muy sin cuidado si uno u otro. No hay pasión política en la gente. Nunca tantos argentinos estuvieron de acuerdo en tantas cosas. Y me parece que podrían ser hijos o nietos de Alfonsín, Cafiero, los candidatos. Son gente nueva, me parece que eso es un cambio. En 5 meses hay elecciones, en 5 meses hay 1, 2 o 3 figuras. Y en 8 meses hay nuevo presidente. Y se acabó. En octubre. Y se acabó. Y sectores importantísimos de dirigencia, viejos, de todas las generaciones, se van y difícilmente vuelvan. ¿Por qué? Porque la Argentina es así. Ahora vamos a discutir si difícilmente vuelva. Pero te voy a poner el ejemplo. Si Cristina difícilmente vuelve. Mirá, tendría que haber un fracaso muy grande del sistema y yo no lo veo. Fíjate, el hecho que la economía no esté estallando y que no haya pánico económico. Fíjate la constante. ¿Qué pasa? Lo que pasa, me parece, es que hay confianza en el futuro. No, pánico va a haber del que agarre en diciembre, digamos, a ver qué hace. No creo. Mira, el límite de deuda de un hogar es la tarjeta de crédito. Es muy difícil que... No, tiene la posibilidad de conseguir financiamiento, muchos dólares afuera, para suavizar cualquier tipo de... No, los yuanes no alcanzan, va a haber que conseguir más dólares afuera todavía. Jorge Giacobbe, bueno, ¿cómo queda este escenario? ¿Este escenario redefine el escenario electoral? ¿El caso Nisman es una bomba que de alguna manera plantea ganadores y perdedores? Tomame testimonio primero, Cristina no vuelve. Grabalo hoy y déjalo, Cristina no vuelve. Como no vuelve nadie, todos los que se fueron en los últimos 15 años no volvieron. Nadie volvió. No hay un solo ejemplo. Perdió elecciones, se fue. Se terminó. Podemos encontrar una excepción en 100, pero 99 se fueron a su casa. Lo que nosotros estamos viendo es que ha sido un terrible impacto para oficialistas y para opositores, pero no coincidimos con la idea de que haya destruido el voto oficialista. El voto oficialista camina en la senda de los 20, 22 puntos, estamos encuestando en este momento, nosotros creemos que esto le puede costar al gobierno 1, 2 puntos, 10% de su potencia electoral, no más. El núcleo de voto del gobierno no es más de 20% ni menos que eso. Y en el caso Nisman no ha destruido de ninguna manera ese 20% como se especulaba en algunos comentarios que he leído. ¿Y de alguna manera potencia la visión del antikirchnerismo? Es decir, el candidato que más se aleje de la visión oficial. Bueno, yo creo que va a ganar el más distinto. Que la cuestión de la pendularidad va a provocar, me parece que la sociedad, los números ya son claros, digamos, lo venimos diciendo desde septiembre del año pasado, que la sociedad se está dirigiendo a consagrar como presidente al más distinto de lo que se reconoce como oficialista. No sé si es una razón suficiente, pero es la razón del cambio. A ver, Castillo, ¿cómo está viendo todo esto desde la calle? Desde ahí, desde el conurbano profundo. La calle además de los problemitas que tiene ahí en la Salada, ¿no? 3 muertos, ¿en cuántos días? Y en noviembre 1 y en 10 días 2. ¿Por hechos de inseguridad? ¿Por la lucha por los espacios? No, por zona liberada de la policía de ahí, de la 10ª de Bunge, que es socia de recaudación y no aparecen y estoy a la pepa. ¿Eso es Loma de Zamora? Eso es Loma de Zamora, sí. Ahora dicen que van a poner la policía, la infantería, pero ya hay 3 muertos. ¿Y su amigo Martín Insaurralde no hace nada ahí? Digamos, ¿no va a hablar con él? No es mi amigo. ¿No es su amigo? No, no hace nada, terrible, las basurales. No han hecho una autopista de Alsina a Camino de Cintura, desde la vía a Camino de Cintura, un basural, pero un basural mal. La esquina donde está el Punta Mogote es la esquina más transitada del país. Terrible basural ahí. En la Salada. Realmente que pagamos seguridad e higiene más de 700.000 pesos por mes, y la seguridad la hacemos nosotros y la higiene la hacemos nosotros. Yo pago al CIALCE, no sé, fortuna. Para donde tiro la basura yo, porque la municipalidad no la retira. Está bien, ¿cómo ve el escenario en todo esto? La gente de abajo está preocupada en llegar a fin de mes, está preocupada en mandar a los chicos al colegio. Todo esto no le interesa. El caso Nisman no está en la discusión de la gente. Pero si usted no llega a fin de mes, porque acá estaban hablando de golpe, a este gobierno le hicieron a partir de enero del año pasado un golpe comercial. Han generado $1 a 16 pesos. ¿Con qué razón? Y ahora, ¿con qué razón está a 13 pesos?
Quiere decir que hay algo raro que están haciendo. Es un golpe de Estado. Usted ve las planas de Clarín y más vale no verla, porque directamente dice que voy a salir. Hago un agujero y meto la cabeza entre el agujero, porque todo es una catástrofe. Entonces, ahí hay un golpe de Estado, hay una inflación que no tiene razón de ser, que no es así. Nosotros no tuvimos inflación el año pasado en lo que es la indumentaria, un poquito de invierno a verano, perdón, de verano a invierno, porque es más grueso. Lo que no es así, digamos, la inflación es así, lo que usted dice no debiera ser. Pero es que no hay, a ver, cuando usted está en recesión o cuando está la cosa como está hoy, no hay inflación, porque si usted no vende, usted tiene que bajar. Y acá se sube porque se especula para complicar al gobierno que está en este momento. Es eso. Está bien, la inflación existe. Ahora después usted lo que explica las causas. No hay causa para que haya inflación. Bueno, pero no la hay. No las hay. No las hay. ¿Qué va a haber? Pero si usted hay causa, cuando usted, yo sé que porque se emite, por todas esas cosas que se hacen, pero si hubiera que hay venta, que pum, 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 pero no, está todo para abajo, todos tienen miedo y usted ve, nosotros cada vez crecemos más. ¿Por qué? Pero lamentablemente no, cuando venga el próximo gobierno no es que va a decir hay otro gobierno, cuando venga otro gobierno, cuando viene otro gobierno, hay un problemita de inflación que el otro gobierno va a tener. El otro gobierno cada 6 meses se puede equivocar y cuando viene la cosecha del campo acomoda los puntos. Y eso es lo que está pasando acá. Usted estaba mostrando lo de China recién. Sí. Liberemos a las importaciones, dejemos de ponerle trabas y va a ver cómo eso cambia. No, claro, los precios ahí bajan, sí. No, pero el problema son los puestos de trabajo que se pierden con esas importaciones chinas. No, pero no escucho lo que dije. Sí. Yo digo que si usted tiene hoy un déficit comercial, que China tiene tanta plata y nosotros tenemos mucho menos, eso jode. Sí. Porque tenemos que estar siempre parejos. Liberemos las importaciones. China no tiene carne de vaca. Yo ahora me invitó a la comisión de China. ¿Fue con la comisión oficial a China? Sí, fuimos ¿Cómo lo invitan, Lo había ido con Moreno a Angola. Sí, y nadie me paga nada, Ahora fue con Kicillof a China. Sí, me invitó la Cancillería, no sé quién. Sí. Entonces, fuimos a ver y hay para venderle un montón de cosas. En Mendoza se tira el vino. Nosotros fuimos con vino y vendimos vino. Como tenemos un desarrollo... ¿Por qué no tratamos de ir a esa balanza ni equipararla? ¿Por qué? Porque vivimos peleando entre nosotros y no hay que pelearse. A ver, acá gana un gobierno, aguantémonos. El que gana gobierno y el que pierde ayuda. Acá el que gana gobierno y el que pierde destruye. Usted dice que el problema hoy es la oposición, no es el gobierno. Sí, la oposición. Los políticos están bailando la danza de los lobos. Sí. Pero acá hay un tema que es Clarín en los medios que trata y le tira con todo el gobierno y nosotros estamos en el medio. Hay que agacharse para que pasen los balazos. A ver, además de eso, usted dice que es el principal, yo creo que sí, lo que cuenta en parte es cierto, pero eso no es el principal problema económico, digamos. Argentina ha tenido un momento donde la economía no dependía de la tapa de un diario o no dependía de lo que se dijese en un programa de televisión. Pero acá hay sí, otras cosas. Acá sí, porque todo el poder, ustedes fíjense que arman candidatos en la televisión, porque la realidad abajo no es esa. A ver, Castillo, simplemente, ¿puede ser una campaña con violencia política, digamos, en el conurbano? Siempre. Yo cuando pintaba por Alfonsín presidente allá, en el año 80 y pico, nos agarraron a los tiros. Y era eso, no es violencia política. No podíamos pintar la pared porque venían te agarraban a los tiros. Y así que eso existe, pero tampoco pintemos las cosas. No va a ser tanto como dicen. El que está no va a querer largar la teta a la vaca y el que viene la quiere agarrar y se van a tirar con lo que tengan, pero no va a pasar más de lo que se dice. Pero usted insiste con que esto, que ahí abajo no... los sectores populares no hay ni el miedo al golpe, nada. El miedo no llegará a fin de mes. Ni el caso Nisman, ni estas cosas que estamos discutiendo acá. Escuchan, miran y la dejan pasar, porque realmente, si usted tiene, hoy hablamos acá, pero si usted cuando llega a su casa, sus chicos lloran porque no tienen comida, se queda sin trabajo, esa es la preocupación que tiene el que menos tiene. Y entonces lo otro lo escucha, lo mira en la televisión y pasa a otro canal, ¿no? Ojalá que no pasen a otro canal, tanda muy cortita, 1 minuto y ya volvemos, no te vayas. Acoiti Rivadavia, centro comercial de Caballito. Aquí, como en todo Buenos Aires, inmobiliaria se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Llegó el momento, no hay por qué correr. Mira el mundo y disfruta cantando. Respeta
Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. SUTECBA, un gremio fuerte y unido en defensa de todos los trabajadores municipales. Un gremio que cuida la salud y la capacitación de todos sus afiliados. Entrega en forma gratuita de guardapolvos, mochilas y útiles a los hijos de afiliados que cursen la escuela primaria. Turismo en San Clemente, Villa Gesell y nuevos hoteles en Córdoba y Mar del Plata. Por mucho más, Amadeo Yenta, secretario general. Municipales de Capital. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. Venta por mayor y menor. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. A ver, seguimos en Plan M. Hoy, hablando de este tema de las denuncias, las amenazas y demás, denunció también el senador Gerardo Morales que lo habían amenazado. Sí, con unos volantes. Unos volantes que referían a Nisman. Sí, en el comité de la UCR en Jujuy, con un mensaje: te va a ir igual si no dejas todo. Esto es lo que difundió hoy el senador Morales. Bueno, una foto de Nisman, una foto de Gerardo Morales. Ya había habido alguna pintada también cerca, según lo que informó hoy. Bueno. Zuleta, para concluir entonces, se viene una campaña pesada, está definido ya, esto se va a aclarar cuando el oficialismo tenga su candidato en la cancha, si es Scioli, no, el gobierno va a seguir hasta el final porque el estilo de confrontación se ha instalado en la Argentina, es decir, hoy por hoy hay 30 del lado oficial, 70. Ahora bien, si se logra esa confrontación... Dice 20 del lado oficial, 80, pero bueno. No, yo creo que son 20 y 80, pero en realidad proyectado eso electoralmente va a ser un 30-35. Entonces, ¿qué pasa? Eso es fundamental, porque eso significa la dialéctica que lo mantiene al 50 y 50, las dos sociedades. Es el sueño. Yo creo que no hay razón para eso, porque los datos te muestran un país policéntrico, abierto al mundo, lo traducimos también, con enormes posibilidades adelante, y la gente está viviendo eso. ¿Y sabes por qué? Porque las tres candidaturas son tranquilizadoras. El peronismo, proceso ejemplar de pasos adentro, con 5 candidatos, 6 candidatos en la capital, no hay distrito en el cual no haya una competencia. Nunca hubo eso en el peronismo. En la oposición no habrá idea, pero hay líderes, hay 10 gobernadores nuevos que afectan no solo a las provincias que podríamos llamar radicales. Las provincias de la OFEPI todas cambian de signo político, las del petróleo y las del gas. Es decir, candidatos a gobernadores que tienen chance de desplazar a los gobernadores actuales. Hay un cambio de guardia fundamental, que es generacional, de ideas, de modo de producción de la política. Eso se está viniendo y la gente lo siente. Un escenario optimista el que plantea por eso el país está tranquilo. Se están diciendo de todo, puede pasar cualquier cosa en Argentina, pero el escenario que plantea hay científicos que en los canales están diciéndose todo y se están insultando y tal. Estilo paranoico, y ese estilo paranoico es un signo de su debilidad. ¿Jacobi coincide? Digamos que entramos en una campaña electoral tranquila, civilizada. No, muy violenta. Cristina llega el 10 de diciembre, se levanta a la mañana, va con la banda, le entrega el bastoncito. No. Violencia de Vas a hacer un gran gobierno. Y la barra de la militancia kirchnerista afuera viva a Scioli, a Massa o a Macri o quien sea. Lo que me parece es lo siguiente. Un país feliz. La presidenta circula hoy por menos del 25% de imagen positiva. Sí. Imagen positiva es confianza. Quiere decir, la presidenta no le puede hablar al 75% de la sociedad. Quiere decir, la presidenta no puede conducir a esta sociedad a ningún lugar, no puede convocar a esta sociedad a ningún lugar porque ya nadie le cree. La masa que le cree es lo suficientemente pequeña como para poder conducir al resto. ¿Qué necesita la presidenta para llegar al 10 de diciembre? Que es lo que todos deseamos. Lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que la presidenta le ponga la banda al próximo presidente. Solo hay que imaginar qué pasaría si a algún demente se le ocurriera cualquier acción contra la presidenta o si a la presidenta se le ocurriera irse. ¿En qué situación entraríamos de gravedad institucional? El vicepresidente... Pero salvo Carrió, nadie está evaluando ese escenario. Bueno, por eso digo. Lo que digo es, el gobierno tiene que dramatizar la situación todos los días, por eso vamos a escuchar barbaridades de todo tipo, porque la única forma en la cual la presidenta logre centralidad es planteando barbaridades. Y que todos tengamos
que hablar de lo que dice la presidenta. Y Si la no, cuenta regresiva es vertiginosa. Usted dice que Si no se diluye. es una cuestión de que Cristina quiere que la escuchen y para que la escuchen. no, necesita, el gobierno necesita, para mantenerse en vigencia, que la escuchen. ¿La decisión cuál ha sido? Pararle en pantalla todos los días y que diga las barbaridades que se le ocurran. Eso es una forma de generar centralidad, es una técnica de comunicación lo que estamos viviendo. Solo eso, que logra que hablemos de la presidenta todo el día cuando ya la sociedad no quiere hablar más de la está bueno porque es presidenta. tranquilizador, porque acá hay sectores que creen que Argentina puede estar ya en este momento en el camino de Venezuela. Montenegro, Que Venezuela es un... Montenegro, No, 85%, todos coinciden que no. 85% de la sociedad tiene preferencia electoral por un candidato presidencial. Quiere decir, la sociedad está hablando del mañana, no de la presidenta. Pero mañana que ya llegó, faltan 5 meses. Gustavo López es precandidato a jefe de gobierno por un espacio del kirchnerismo. Me alegro que Castillo, que lo mira desde afuera de la política, sea tan claro y tan llano para el que nos está mirando, diciendo, mirá, tenés un operador político, que Clarín, que todos los días te mete una tapa al diario, que necesita una respuesta. Cuando nosotros damos esa respuesta, algunos dicen, eso es violencia verbal. La verdad que todos los días te estén insultando en la tapa del diario, algo tenés que contestar. Yo me siento muy orgulloso de haber pertenecido a este proceso político que ha hecho las grandes cosas que hizo en estos 12 años de la Argentina. Y me siento, digamos, realmente orgulloso desde fuera del peronismo de haber participado de este proceso, que esperamos que se siga profundizando en el candidato que sea. Yo soy, sí, precandidato a jefe de gobierno por un conjunto de fuerzas políticas dentro del Frente para la Victoria. Yo presido Forja, pero además está Miles, está el partido Sí, de Carlos Raimundi. ¿No tiene a Delía, de socio? ¿Cómo? Lo tengo a José María Di Bello. Delía es una persona que es mi amigo, piensa de determinada manera, y la gente puede optar por votar a otro candidato, si no le gusta. A mí me va a acompañar José María Di Bello, que es de la ciudad de Buenos Aires y es candidato a legislador. Pero está Carlos Raimundi, un excelente diputado. Tengo muchas unidades básicas del peronismo, es decir, yo represento la transversalidad dentro del Frente para la Victoria. Y vamos a ir, como me parece que debe irse, no solo a jefe de gobierno, sino a legisladores y a comuneros, porque las PASO nos tienen que permitir recuperar ese segundo lugar, que por no haber hecho PASO perdimos en el 2013. Milvan, para cerrar. Sí, yo creo que macroeconómicamente pasa algo de lo que dicen los encuestadores. Los que operan en los mercados, en la bolsa, en el dólar, descontaron el gobierno. Descontaron el gobierno y están viendo que hay un futuro mejor. Abajo pasa algo de lo que dice Castillo, digamos, no juegan a la bolsa, no juegan a los dólares, la recesión existe. La recesión existe, algo de lo que dice Castillo. La otra parte que Castillo, yo no coincido con Castillo, es que la inflación existe y hay libro de economía. ¿Quiere que le demuestre que no hay inflación? Libro de economía. ¿Quiere que le demuestren dos cositas que no hay inflación? Yo no necesito que me demuestre porque yo compro. Yo compro. ¿Pero qué compra usted? Lo que le venden, no la realidad. ¿Quiere que le diga una cosa? Cuando a Guillermo, cuando Guillermo Moreno... Hay libros que hablan acerca de recesión y inflación. Yo lo escuché. No, pero escúcheme, ¿para qué me nombra? No, pues yo lo escucho esta parte. Ahora termina Milman. Hay libros que hablan de la compatibilidad de la recesión y la inflación, digamos. Cualquiera que lee economía sabe que puede coexistir, digamos. Y creo que los dos fenómenos se dan. Entonces abajo hay preocupación, se pierden puestos de trabajo, hay dificultades, eso pasa también. Ahora, la verdad, yo estoy convencido de que acá no va a haber golpe, esto no va a existir, no porque no haya un loco que quiera o no quiera, sino porque no hay posibilidades políticas, porque la ciudadanía argentina sabe lo que es un golpe, tiene reflejos respecto de eso, y no es Venezuela, a pesar de los diputados del Frente para la Victoria que sacan adhesiones al gobierno venezolano cuando después dicen que no son, digamos, igual. A pesar de eso, el ciudadano argentino no va a convalidar el sistema de la venezolana. Castillo, ¿quería explicar algo? No quiero explicar porque él dice que compra. Uno puede comprar, pero no puede saber lo que compra. Que vamos a poner cosas muy claras como el caso del pan. Con una bolsa de harina a 500 pesos que le tocó a Guillermo en su momento con el tema del problema del trigo, estábamos pagando un pan a 26 pesos. Perfecto. Hoy la bolsa de harina vale 130 pesos y seguimos pagando un pan a 26 pesos. Quiere decir que cuando subimos, ¡pum!, vamos en el ascensor tipo tren bala, y cuando bajamos a la escalera y nos sentamos 4 años en un escalón. Entonces, él puede comprar, él puede ir al supermercado, puede lavar los pisos y lavar los platos, pero hay que saber lo que hacemos y lo que pasa, porque la realidad no es ir a saber a comprar, hay que ver si es realmente los precios que hoy estamos pagando son los precios reales y no son los precios reales.
Igualmente, el problema principal es la recesión. ¿Usted coincide en ese aspecto? No, y el abuso de la cadena de intermediación. Bueno, que es lo que genera... Y más la recesión, todo eso genera todo un panorama y la tapa de los diarios. 30 segundos. Eso demuestra claramente una impericia del gobierno a nivel comercial y también lo que está diciendo los basurales, también, porque tocaste solamente la parte buena, los basurales pueden ir a limpiárselo. Pero además es cierto que nosotros tenemos que hablar de otro gobierno, que ya va a venir dentro de 5 meses, así que no hay que preocuparse por esto, hay que hacer una campaña de lo más ¿qué van a hacer los políticos cuando lleguen? Porque te voy a decir algo, nosotros no somos un candidato hecho en la televisión, nosotros tenemos 8 años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires y tenemos un grado de votos altísimo, así que la gente aprobó la gestión claramente. Pero vayan a preguntar abajo a ver si saben quién es Macri, lo ven ahí cuando era presidente de Boca, los bosteros. Pero vamos, no me jodas. ¿Por qué no? Pero si usted va y pregunta, yo trabajo ahí, vienen millones de personas donde yo trabajo todos los domingos el conurbano y le preguntan quién va a votar y no saben. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Ahora, pero si usted pone una espectadora y lo abona, va a decir lo que usted quiere. Ahí donde hay en la salada. ¿Saben quién es Macri? Sabemos que era presidente de Boca. Pero, ¿quién es Massa? No. No saben quién es Massa. Saben quién es Massa, pero no saben a quién van a votar. ¿Quién es Scioli? Lo conocen más, porque pintó todo de naranja. Yo diría que dejemos grabado. Yo diría que dejemos grabado. Porque esto de considerar al ciudadano argentino un estúpido, ignorante, es gravísimo. Yo diría, dejemos grabado este bloque. Dejemos grabado todo esto. Porque dentro de 5 meses vamos a hablar de si la gente sabía votar o no. ¿Pero quién dice que no sabe votar? No. Uno se preocupa. Si uno no sabe por quién va a votar, si uno no sabe... Esto es un disparate. Es creer que un ciudadano... ¿Cuánto indeciso hay? ¿Cuánto indeciso hay? 15%. Tanda, 1 minuto y lo despedimos. Gracias a todos. Tendríamos que buscar 25, 28. Ponete la camiseta. Galeno, tu mejor elección. Messi está bien cuidado. Galeno 1825. Tu primer plan médico. Llámanos al 0800-777-4253. Calzado de seguridad ATT. Zapatos y botines certificados por las más altas normas de seguridad y la máxima calidad. Más información en attcalzados.com.ar. Internet de alta velocidad. 10, 20, 40 y hasta 100 megas. Sí, escuchaste bien, 100 megas. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Quédense en Canal 26, ya llega Clara Mariño con A Fuego Lento. Nosotros nos reencontramos como siempre aquí en Plan M mañana a las 9 de la noche. Chau, pásenla bien.